Saludos a los amigos de Facebook, de YouTube. Soy Adiel nuevamente desde España. Traigo un nuevo vídeo en este día y seguimos hablando de los humoristas de Matanzas. Y hoy traemos al que ha sido considerado como el más grande humorista cubano de todos los tiempos y uno de los más grandes también de Latinoamérica. Nos referimos a Guillermo Álvarez Guedes. Efectivamente, ¿quién no conoce a Álvarez Guedes? ¿Qué cubano no lo conoce? ¿Qué cubano no ha escuchado algún chiste o algún cuento de Álvarez Guedes? Y también en Latinoamérica, muy conocido Guillermo Álvarez Guedes. Pues sí, nació en 1927 en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. Miembro de una familia pobre, y muy pocos de sus hermanos se dedicaron posteriormente al arte. Solo su hermana, que ya hemos hablado de ella, Eloísa Álvarez Guedes, que se dedicó también a la actuación y fue una destacada humorista, de la cual ya hemos hablado. Álvarez Guedes desde muy pequeño ya comenzó a mostrar su gran talento, sus grandes dotes de humorista, y desde muy pequeño ya contaba chistes, era un cuentacuento desde muy pequeño. Y se dice que en su adolescencia, casi era un adolescente cuando se fue a trabajar con uno de los tantos circos que pasaba por aquella zona en aquel tiempo. Sí, así fue. Pero bueno, ya de trabajo profesional podemos hablar ya en la década del 40, cuando de la mano de Gaspar Pumarejo, de quien algún día también tendremos que hablar. Mi padre hablaba mucho de Gaspar Pumarejo porque es uno de los grandes de la radio y la televisión de Cuba. De hecho, Gaspar Pumarejo fue el que transmitió por primera vez la televisión en Cuba desde Mazón y San Miguel. Pero bueno, ese es otro tema. Y Gaspar Pumarejo en aquella época, en la década del 40, era el director de programaciones de la CMQ Radio, la principal radio cubana de aquella época. Su principal competidor era la RHC, que se convirtió en el RHC Cadena Azul. Y bueno, pues Pumarejo era el director de programación de la CMQ y trajo a Álvarez Guedes porque tenía un olfato muy grande para los buenos actores. Y ahí comenzó Álvarez Guedes y hacía todo tipo de papeles, lo mismo humorísticos que dramáticos también. Y creo que ya su fama la alcanza cuando en un programa hace por primera vez, o al menos es el que populariza el personaje del borracho. Un borracho en la radio que la verdad que hacía reír muchísimo a todo el país. Ese personaje pues fue muy bien recibido por el público y con el paso del tiempo se hizo muy popular. Y eso lo llevó con el tiempo a Álvarez Guedes a formar un dúo nada más y nada menos que con Rita Montaner, conocida como la única, una de las grandes actrices, cantantes y artistas en general que ha dado Cuba. Y en aquel tiempo su fama era muy grande. Y Álvarez Guedes también se hizo tan famoso que llegó a formar un dúo con ella. Aunque verdaderamente duró poco tiempo. Y Álvarez Guedes pues siguió su carrera ascendente. Luego Gaspar Pumarejo se va de la CMQ y bueno, específicamente en el año 1950, como les había dicho, hace la primera transmisión de la televisión en nuestro país. Luego a partir del 50 se introduce, como sabemos, la televisión, y Álvarez Guedes, además de la radio, también comienza a ser un actor muy solicitado en la televisión, no solo en personajes humorísticos, como les he dicho, sino también en personajes dramáticos. Una faceta muy importante de la vida de Álvarez Guedes es que es un buen cantante, o que fue un gran cantante Álvarez Guedes. Incluso hay muchas grabaciones de él y compositor también. Y en el año 1957, con uno de sus hermanos y el gran músico y director de orquesta matancero Ernesto Duarte, crean el sello Gema, un sello discográfico que tenía como objetivo lanzar a figuras de la canción, lo mismo que intérpretes, solistas o también orquestas en el ámbito de la música en nuestro país, y verdaderamente tuvo un gran éxito. Luego, a partir del año 1959 comienza una nueva etapa. Muchos artistas abandonan Cuba
y se radican en los Estados Unidos. Y Álvarez Guedes se va de Cuba en el año 1960. Pero hay un dato curioso que lo he leído en varias publicaciones, lo cual seguramente es cierto. Es que en el mismo avión en el que se fue Álvarez Guedes de Cuba, se fue también la gran Celia Cruz. Una gran coincidencia histórica que los llevaría a convertirse ambos en los más grandes en sus géneros. Bueno, Álvarez Guedes también desarrolló una carrera en España, tuvo un éxito en España también como humorista. Pero ya a partir de los años 70 comienza esta etapa grande de Álvarez Guedes, que es la de contar cuentos, y comienza a hacer grabaciones de chistes, de cuentos. Incluso muchos lo ubican, dicen que es uno de los precursores o de los creadores del llamado género stand-up comedy. Bueno, es un género que no vamos a hablar de él, pero surgió a raíz de la Gran Depresión en los Estados Unidos, a partir de 1929-1930, cuando muchas personas que eran actores o humoristas empiezan a dedicarse a contar chistes, pero sobre todo en los nightclubs, incluso también en bares, y armaban como un pequeño escenario, ¿no? O en una esquina, y con un micrófono interactuaban con el público que estaba ahí bebiendo, disfrutando del momento, pero lo hacía sobre todo contando cosas de actualidad, tragedias, pero estas tragedias normales que vive la gente en el día a día, pero de una manera humorística. Eso surgió en los Estados Unidos, por supuesto, pero se cree que Álvarez Guedes es uno de los precursores, de los fundadores de este género en Latinoamérica, y precisamente así fue. Y los éxitos de Álvarez Guedes con sus cuentos y sus chistes son demoledores. De hecho, hay algunas palabras que él popularizó, palabras que normalmente muchos las ven como no adecuadas, como obscenas, pero las llevó a niveles artísticos, como por ejemplo el ño. Fue el artífice del ño. Y una palabra muy usada por Álvarez Guedes, que es la palabra come mierda. Álvarez Guedes fue el que llevó la palabra come mierda a niveles nunca antes vistos, ¿no? Y es por eso que los cubanos hoy en día todavía usan mucho esa palabra. Bueno, también Álvarez Guedes participó en muchas películas, varias. He leído que en 14, otros que en 14 o 15 películas. Dirigió al menos 3, fue director de películas al menos en 3 de ellas. Y por supuesto también siguió trabajando en la radio, la televisión, tenía su show en muchos centros en Miami, en muchos lugares en Miami, fuera también en Latinoamérica, visitó muchísimos países en los cuales fue muy famoso Guillermo Álvarez Guedes. Bueno, falleció Álvarez Guedes en el año 2013 y de verdad que es muy difícil hablar de este gran humorista cubano en unos pocos minutos en un video de YouTube como este. Pero la verdad que estamos en presencia de uno, por mucho considerado el más grande humorista cubano de todos los tiempos. Nos ha dejado chistes para la historia y a pesar de haber fallecido, su vigencia está muy presente en el día de hoy. Bueno, pues hasta aquí este video dedicado a uno de los grandes del humor y a uno de los grandes humoristas matanceros. Nos referimos a Guillermo Álvarez Guedes. Si te ha gustado este video, pues te pido que te suscribas para que sigas viendo todos los videos que subimos sobre historia, filosofía, arte y otros temas. Adiós.